Hubo un tiempo en que la India brilló como nunca antes. No por sus ejércitos, no por sus conquistas, no por sus fortificaciones, sino por su mente. Mientras gran parte del mundo se debatía en guerras tribales, oscuridad e ignorancia, una civilización elevaba la condición humana con arte, ciencia, filosofía y literatura. El Imperio Gupta fue mucho más que un reinado de poder. Fue un latido cultural que iluminó los rincones más remotos de Asia, inspirando pensamientos que trascendieron milenios. Pero lo que pocos saben es que, bajo esa superficie de esplendor, algo oscuro comenzaba a gestarse. Una fragilidad que no se veía en los muros de sus ciudades, ni en las riquezas de sus mercados, ni siquiera en los versos de sus poetas. Era un vacío, una falta de preparación para lo que siempre llega tarde o temprano, el cambio. ¿Cómo puede una civilización alcanzar su máximo esplendor y al mismo tiempo plantar las semillas de su caída? ¿Qué silencios, qué decisiones, qué orgullos escondidos anunciaban ya el principio del fin mientras todos aplaudían su grandeza? Existe una posibilidad real de que este viaje no sea cómodo para ti. No es una historia de héroes perfectos ni de finales felices. Es la historia de cómo incluso las mentes más brillantes pueden ser cegadas por su propio resplandor. Pero claro, si decides quedarte, verás cómo un imperio que parecía invencible sucumbió de la forma más inesperada, no con gritos, sino con un suspiro. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El mundo antiguo conoció imperios que nacieron del hierro, de la sangre, del hambre insaciable de poder. Pero el ascenso de la dinastía Gupta fue diferente. No surgió en medio de batallas caóticas ni de conquistas masivas. Surgió de una oportunidad, de un vacío, y de una mente capaz de ver más allá de la violencia inmediata. En los siglos previos al ascenso Gupta, la India estaba dividida. Reinos pequeños luchaban por la supremacía, las alianzas se formaban y se rompían como castillos de arena, y los pueblos, agotados de conflictos interminables, anhelaban estabilidad. Esa fatiga, esa necesidad de orden, creó el terreno perfecto para que una familia desconocida, casi irrelevante en los registros históricos anteriores, pudiera hacer lo impensable, fundar un nuevo mundo. Poco se sabe sobre los orígenes exactos de la familia Gupta. Eran, probablemente, de rango modesto, no reyes antiguos, no herederos de grandes dinastías. Y quizás fue precisamente esa falta de expectativas la que les dio su mayor ventaja, nadie los vio venir. ¿Qué pasaría si los más grandes cambios no nacieran de los tronos dorados, sino de los márgenes ignorados? ¿Qué pasa cuando el olvido se convierte en oportunidad? Chandragupta, el hombre que encendería la chispa, no heredó un imperio. Lo construyó. No con ejércitos inmensos, no con invasiones brutales, sino con una herramienta aún más poderosa, la astucia. Su primer gran movimiento no fue una guerra, sino un matrimonio. Se casó con Kumaradevi, princesa de una familia poderosa, los Lichavi. Esta unión, aparentemente modesta, selló una alianza estratégica que le dio algo que la mayoría de sus rivales no tenía: legitimidad. No necesitó conquistar a sus enemigos uno a uno en sangrientas campañas. Con alianzas cuidadosamente tejidas, con pactos sellados en palabras tanto como en sangre, Chandragupta amplió su influencia como una marea silenciosa que nadie pudo detener hasta que fue demasiado tarde. Para reforzar aún más su autoridad, adoptó un título que cambiaría el curso de la historia: Maharajadiraja, Rey de Reyes. No fue una afirmación simbólica, fue una declaración de guerra, sin necesidad de desenvainar una espada. Puede que pienses que la fuerza es visible, que se mide en lanzas y murallas. Pero la verdadera fuerza, la que mueve civilizaciones, es silenciosa, paciente y mortal. En pocos años, bajo su liderazgo, se consolidó un núcleo de poder que comprendía vastas regiones del norte de India. Una red de ciudades comerciales, centros agrícolas y rutas de conocimiento que empezaban a latir bajo un mismo compás. Y todo ello sin provocar la destrucción caótica que había consumido a otros imperios antes. Pero en esa expansión también se escondía un riesgo. Al crecer tan rápido, al tejer alianzas tan delicadas, el poder de los Gupta se volvió como un edificio de cristal, brillante, impresionante y vulnerable si se agrietaba el equilibrio interno.
¿Qué pasa cuando el destino de una civilización entera depende de la habilidad de unos pocos hombres para mantener su visión sin caer en la arrogancia? ¿Puede una estructura tan cuidadosamente construida resistir las tormentas invisibles que inevitablemente vendrán? Chandragupta no vería esas grietas. Para él, su obra era un triunfo. Y lo era. Pero, como pronto descubriríamos, todo imperio que asciende demasiado rápido, también se vuelve más frágil. Más expuesto. El mundo admiraba la estabilidad de los Gupta. Pero no todos los peligros vienen de fuera. Y los más letales, ya estaban sembrados dentro. Chandragupta encendió la chispa. Pero quien convirtió esa chispa en incendio fue su hijo, Samudragupta. Si el fundador había sido el estratega invisible, el tejedor de alianzas, Samudragupta sería el arquitecto visible de la grandeza. Y su ambición no conocía límites. A diferencia de su padre, Samudragupta entendía que los cimientos de un imperio sólido necesitaban algo más que tratados. Necesitaban respeto, temor, admiración. Y en aquel tiempo, esos sentimientos no se conseguían solo a través del comercio o la diplomacia. Se conseguían con victorias. Desde el principio, Samudragupta supo que debía demostrar su supremacía no solo dentro de sus fronteras, sino más allá de ellas. Su visión no era la de un reino fuerte, sino la de una India unificada bajo una sola autoridad, la suya. No fue un conquistador brutal al estilo de los bárbaros de Occidente. Fue un conquistador sistemático, implacable, inteligente. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia se combina con una voluntad que no acepta límites? ¿Qué tipo de hombre emerge cuando se ve a sí mismo como el elegido para rediseñar el mundo? Las campañas de Samudragupta son legendarias no solo por su éxito militar, sino por su complejidad. Atacaba, sí, pero también ofrecía alianzas a los reyes derrotados. Permitía que conservaran sus tronos bajo su protección. No buscaba aniquilar a los vencidos, sino integrarlos a una red de lealtad que extendía su influencia mucho más allá de las tierras Gupta. A medida que avanzaba, el mapa de la India se transformaba. Una marea Gupta se extendía desde el norte hacia el centro del subcontinente, tocando los bordes del sur. Sus victorias eran registradas en inscripciones detalladas, como el famoso Pilar de Allahabad, un documento que narra sus hazañas con un orgullo que casi roza la arrogancia divina. Pero no era solo un hombre de guerra. Samudragupta también era un artista consumado. Poeta, músico, amante de las artes. Era capaz de descifrar estrategias militares y, en la misma tarde, componer versos sobre el amor y la vida efímera. Tocaba la vina, un instrumento de cuerda tradicional, con una destreza que encantaba a las cortes. Un emperador guerrero que también era un poeta. ¿Cómo puede coexistir en un mismo ser la mano que destruye y la mano que crea belleza? ¿No es acaso esa tensión la que define a los grandes líderes, y también a los más trágicos? Su corte se convirtió en el centro cultural de la India. Sabios, artistas, músicos y matemáticos acudían a su presencia. No solo gobernaba sobre territorios, sino sobre las ideas. Se cultivaba una identidad nacional en torno al esplendor Gupta, y Samudragupta se presentaba como el garante de ese orden brillante. Pero incluso en su momento de mayor gloria, las semillas de un dilema profundo ya estaban sembradas. La integración forzada de tantos reinos trajo tensiones silenciosas. Lealtades compradas bajo presión. Enemigos derrotados que sonreían en público pero planeaban en secreto. El imperio crecía, pero también lo hacía su vulnerabilidad. Y si el mismo acto de expansión que cimentaba su gloria también estaba preparando el terreno para su colapso, ¿cuánto puede crecer un árbol antes de que su propio peso lo derribe? Samudragupta no vería el final de ese dilema. Para su tiempo, era invencible. Murió en su cumbre, dejando un legado de fuerza, cultura y admiración. Dejó un imperio que parecía indestructible. Pero el tiempo, siempre paciente, ya había empezado su lenta, inevitable venganza. Y cuando la próxima generación tomara el trono, descubriría que no basta con heredar la grandeza. Hay que saber sostenerla. Cuando Samudragupta cerró sus ojos por última vez, el imperio que dejaba atrás era un tapiz vasto y vibrante, tejido con guerras, pactos y poesía. Pero cada imperio necesita más que conquistas y cultura para perdurar, necesita equilibrio, necesita continuidad. Y ahora esa carga recaía sobre los hombros de su heredero, Chandragupta II. Si su padre fue el guerrero poeta,
Chandragupta II sería el emperador estratega. Sabía que no podía simplemente mantener lo que había heredado. Sabía que debía expandir, consolidar y, al mismo tiempo, evitar las fracturas invisibles que ya serpenteaban bajo la superficie del imperio. Su primer gran movimiento fue magistral, una combinación de diplomacia, matrimonio y guerra que culminó en la anexión de la rica región de Gujarat. No lo hizo por gloria personal. Lo hizo por necesidad estratégica. El acceso a los puertos de Gujarat permitió abrir rutas comerciales directas con el mundo occidental, enriqueciendo aún más las arcas Gupta. ¿Qué pasa cuando un imperio que ya es rico y poderoso se vuelve aún más codiciado? ¿Puede la prosperidad ser también una maldición disfrazada? Con Gujarat bajo control, las ciudades Gupta brillaron como nunca. Pataliputra, Ujjain y otras urbes florecieron en arte, arquitectura y comercio. Se construyeron templos, se escribieron tratados, se perfeccionaron los sistemas de medición y la medicina ayurvédica alcanzó nuevas alturas. Chandragupta II, apodado Vikramaditya, el sol del poder, se convirtió en leyenda en vida. Era el soberano que los bardos cantaban, el sabio que los filósofos citaban, el protector que los comerciantes veneraban. Su corte, se dice, albergó a los 9 gemas, Navaratnas, un grupo de sabios, artistas y científicos que elevaron el conocimiento a niveles jamás vistos. Entre ellos brillaba Kalidasa, uno de los más grandes poetas y dramaturgos que la India jamás haya producido. Sus obras, llenas de sensibilidad y majestuosidad, reflejaban la esencia misma del espíritu Gupta, el equilibrio entre fuerza y belleza, entre ambición y sabiduría. Pero, ¿puede una edad dorada brillar tanto sin enceguecer a quienes viven en ella? ¿Qué ocurre cuando la perfección percibida oculta las pequeñas grietas que crecen en silencio? La riqueza, como la miel, atrae, y no solo a los sabios y artistas, también a los oportunistas, a los traidores, a los enemigos invisibles. A medida que la opulencia Gupta se hacía legendaria, más ojos se volvieron hacia ella. Más reinos vecinos comenzaron a tramar alianzas secretas. Más líderes locales comenzaron a preguntarse si la obediencia ciega era el mejor camino. Chandragupta II, consciente de ello, reforzó el aparato militar. No despreció el poder de la espada, aunque soñara con un imperio de letras. Fortificó las fronteras, fortaleció la administración, multiplicó las rutas de comunicación para garantizar la eficiencia de su gobierno. Y, aún así, no pudo eliminar el veneno más letal, el exceso de confianza. Existe una posibilidad real de que la mayor amenaza de un imperio no venga de fuera, sino de la convicción interna de que ya no puede caer. Pero claro, si esto funciona, la historia entera recordaría a los Gupta como la civilización que desafió el ciclo inevitable de ascenso y caída. Chandragupta II murió en el apogeo de su gloria, dejando a sus sucesores un imperio brillante, vasto, seguro. O eso parecía, porque bajo las avenidas doradas, tras los frescos perfectos y los templos majestuosos, el primer crujido apenas audible ya había comenzado. Y la historia nunca perdona a quien no escucha a tiempo el sonido de su propia fragilidad. El imperio Gupta, en su esplendor, parecía un organismo perfecto. Sus ciudades palpitaban con vida, sus rutas comerciales se extendían como venas doradas, sus templos se alzaban como himnos de piedra al ingenio humano. Pero debajo de esa fachada impecable, una pregunta incómoda comenzaba a surgir entre los más atentos. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un orden basado en la ilusión de la perfección? Los Gupta, a diferencia de otros imperios, no gobernaban solamente con la fuerza de las armas. Gobernaban con algo más sutil y, a la vez, más peligroso, el consentimiento. No era la opresión lo que mantenía unido el imperio. Era un delicado pacto no escrito entre el poder central y las élites locales. Un acuerdo tácito. Ustedes conservarán sus privilegios, nosotros preservaremos el orden. Durante años, esta estrategia funcionó a la perfección. Mientras los impuestos fluyeran, mientras el comercio prosperara, mientras los sabios cantaran las glorias del imperio, nadie cuestionaría el sistema. Pero ¿qué ocurre cuando las circunstancias cambian? ¿Qué pasa cuando las promesas de estabilidad ya no compensan las ambiciones latentes? Los gobernadores de las provincias más alejadas comenzaron a sentirse cada vez más independientes. Algunos empezaron a actuar más como reyes que como delegados del emperador. Pequeñas decisiones autónomas, sutiles desafíos a las órdenes de Pataliputra, escaramuzas administrativas, al principio no parecían graves.
Pero eran síntomas. El control Gupta, que había sido suave pero omnipresente, empezó a resquebrajarse en los márgenes. No por rebelión abierta, sino por desgaste silencioso. Y el centro, ocupado en mantener la imagen de una edad dorada ininterrumpida, tardó demasiado en reaccionar. ¿Y si el verdadero peligro no fuera el enemigo externo, sino la complacencia interna? ¿Y si mientras los sabios escribían poemas y los mercaderes contaban monedas, el imperio ya estuviera condenado? En paralelo, otra dinámica igual de peligrosa crecía, el debilitamiento militar. Con décadas de paz, el ejército Gupta se había transformado. Ya no era el martillo implacable que había forjado el imperio en tiempos de Samudragupta. Ahora era una institución costosa, burocrática, menos temida. La gloria había suavizado a los generales. La comodidad había adormecido a los soldados. Y la historia enseña una lección brutal. Los imperios no caen cuando aún tienen la voluntad de luchar. Caen cuando olvidan que deben hacerlo. Los líderes Gupta, confiados en la estabilidad que sus antecesores habían construido, comenzaron a invertir más en templos, universidades y mecenazgos artísticos que en fortificaciones y entrenamiento militar. Puede que pienses que invertir en arte y conocimiento es siempre un signo de fortaleza. Pero en tiempos de imperios, a veces es la primera señal de que el instinto de supervivencia se ha atrofiado. El imperio seguía luciendo magnífico. Las caravanas seguían llegando. Los sabios seguían debatiendo bajo los frescos de los templos. Pero el corazón del sistema, invisible para la mayoría, comenzaba a latir más lento, más débil. Y en las fronteras lejanas, enemigos que habían sido contenidos durante generaciones empezaban a olfatear algo distinto en el aire. Un aroma que ningún imperio quiere que sus adversarios detecten, el olor de la vulnerabilidad. El primer golpe aún no había caído, pero la guardia ya estaba baja, y lo que se aproxima, cuando un gigante olvida que puede sangrar, nunca es misericordioso. Si alguna vez hubo un momento en la historia en que el conocimiento pareció conquistar el mundo, fue durante el apogeo del Imperio Gupta. No solo era una era de estabilidad política, era un estallido de creatividad, ciencia y filosofía que hizo que la civilización india alcanzara alturas casi míticas. La llamada Edad de Oro no es un título otorgado a la ligera. Bajo el mecenazgo de los emperadores Gupta, florecieron disciplinas que tocarían el futuro de la humanidad de maneras insospechadas. En medicina, los tratados como el Sushruta Samhita alcanzaron una comprensión del cuerpo humano que Europa no vería hasta siglos después. En matemáticas, los conceptos de cero, valor posicional y sistemas decimales empezaban a tomar forma. En astronomía, los sabios calculaban eclipses, entendían la rotación de la Tierra y proponían ideas sobre la forma esférica del planeta, mientras gran parte del mundo aún creía en un firmamento inmóvil. Arte, literatura, arquitectura, todo brotaba como en una primavera eterna. Se erigían templos de piedra que no solo eran lugares de culto, sino expresiones vivas del arte, la geometría y la devoción. La poesía de Kalidasa alcanzaba niveles de sofisticación emocional que tocarían almas más allá del tiempo. ¿Y si el verdadero poder no radica en dominar la tierra con espadas, sino en conquistar las mentes a través de las ideas? Los Gupta parecían haber descubierto ese secreto. Su influencia cultural se expandía más allá de sus fronteras políticas. El sudeste asiático, especialmente regiones como Camboya y Java, comenzaba a absorber elementos del arte, la religión y la organización política india. No con ejércitos de invasión, con caravanas de comerciantes, con misioneros, con manuscritos. Era un imperio que no solo exportaba bienes, exportaba visión. Pero, como todo auge, esta explosión de luz también arrojaba sus propias sombras. La sofisticación traía consigo elitismo. La cultura florecía en las cortes, en las ciudades, en los círculos instruidos, pero gran parte de la población rural, campesina, continuaba viviendo en condiciones precarias, casi olvidada en los márgenes. La brecha entre la élite ilustrada y el pueblo llano comenzaba a ensancharse. ¿Qué ocurre cuando un imperio se vuelve tan brillante para unos pocos, que comienza a cegar a todos los demás? En las fronteras, la magnificencia cultural no era suficiente para intimidar a los pueblos guerreros. Los hunos heftalitas, también conocidos como hunos blancos, observaban desde el norte. Duros, nómadas, ajenos a las sutilezas de las letras y el arte, ellos no veían templos ni sabios. Veían ciudades vulnerables,
rutas comerciales ricas, ejércitos relajados. La paradoja era cruel. Cuanto más brillaba el interior del imperio, más codiciable y expuesto se volvía para quienes acechaban en los márgenes. Puede que pienses que la cultura refinada es la defensa última contra la barbarie. Pero la historia enseña que, cuando la espada llega, los poemas no son escudo suficiente. Así, mientras en los palacios de Pataliputra se debatía sobre la naturaleza de la existencia, en las fronteras se acercaba una existencia brutal, implacable, indiferente al arte y la ciencia. El mundo Gupta parecía invencible desde adentro, pero el enemigo ya había empezado a cruzar las montañas. Y el esplendor, tan cuidadosamente cultivado, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más brutal de todas, la supervivencia. En medio del resplandor dorado del imperio Gupta, mientras los sabios contemplaban los cielos y los artistas inmortalizaban los sueños humanos en piedra y verso, surgió una figura cuyo genio parecía destinado a superar incluso los límites de su tiempo, Aryabhata. No fue un guerrero, no fue un rey, no comandó ejércitos ni escribió tratados de política. Su campo de batalla era el cosmos, y su arma, la mente. Aryabhata nació en una India que respiraba curiosidad intelectual. Pero su obra fue tan revolucionaria que, en cierto sentido, desafió incluso la comprensión de sus contemporáneos. Fue el primero en postular que la Tierra gira sobre su propio eje, siglos antes de que Occidente siquiera imaginara semejante idea. Calculó el valor de pi con una precisión asombrosa. Desarrolló métodos para calcular eclipses solares y lunares. Introdujo nociones matemáticas que cimentarían las bases del álgebra y el cálculo. ¿Qué pasa cuando una sola mente logra ver lo que millones aún no alcanzan a sospechar? ¿Puede el conocimiento adelantado a su época salvar a una civilización, o simplemente anunciar su grandeza antes de su ruina? En su obra más célebre, el Aryabhatiya, dejó plasmados conceptos que resonarían a través de los siglos, influenciando no solo a India, sino a todo el mundo islámico y, posteriormente, a Europa medieval. Mientras el imperio brillaba en las artes, Aryabhata iluminaba el futuro de la ciencia. Y sin embargo, su genio también revelaba una paradoja brutal, que el conocimiento no basta para salvar un imperio. Mientras Aryabhata enseñaba que el cosmos era un sistema ordenado, regido por leyes invisibles y elegantes, el orden humano sobre el que se apoyaba su civilización comenzaba a desmoronarse lentamente. Las fronteras ardían. Los hunos blancos no entendían de pi ni de rotaciones terrestres. Entendían de saqueos, de expansión brutal, de la ley del más fuerte. Sus incursiones empezaron como golpes aislados, rápidas emboscadas que devastaban pueblos y rutas comerciales. Pero pronto, esos golpes se transformaron en oleadas. Los ejércitos Gupta, acostumbrados a largos años de paz y complacencia, se vieron superados no en número, sino en ferocidad. No estaban preparados para combatir a un enemigo que no respetaba ciudades ni templos, que no buscaba anexar territorios, sino destruir. ¿Qué ocurre cuando un imperio descubre, demasiado tarde, que su enemigo no quiere su trono ni su riqueza, sino simplemente su aniquilación? Los emperadores Gupta intentaron resistir. Reforzaron sus defensas. Llamaron a las armas. Pero el desgaste interno, la corrupción burocrática y la falta de una voluntad guerrera los condenaron. Aryabhata, en su tiempo, seguía calculando las trayectorias de los planetas, pero no podía calcular la trayectoria de un imperio que había olvidado cómo luchar. Puede que pienses que la ciencia y el arte son inmunes al caos, pero la historia muestra que, cuando las estructuras políticas colapsan, incluso las mentes más brillantes pueden quedar silenciadas por siglos. La figura de Aryabhata, tan brillante, no pudo evitar la oscuridad que se cernía sobre su mundo. Y mientras las estrellas seguían girando en el cielo, abajo, en la tierra, el imperio Gupta comenzaba a girar hacia su noche más larga. La prosperidad, esa diosa esquiva que había favorecido al imperio Gupta durante décadas, empezó a volverse indiferente. Como toda divinidad olvidada, retiró sus bendiciones sin advertencia ni piedad. El precio de la paz, que una vez había sido su mayor tesoro, ahora mostraba su cara más oscura, la fragilidad interna. Durante generaciones, el imperio había invertido en conocimiento, en arte, en estabilidad social. Y aunque esa inversión dio frutos espectaculares, también anestesió el instinto básico de supervivencia política.
En una época donde los imperios vecinos se endurecían en la guerra constante, los Guptas se volvieron refinados, brillantes, pero blandos. Las élites locales, que una vez se habían subordinado con orgullo al emperador por los beneficios de la unidad, empezaron a impacientarse. Gobernadores que habían sido leales bajo la promesa de prosperidad comenzaron a actuar como pequeños reyes. Algunos retuvieron impuestos. Otros formaron sus propios ejércitos privados. El pacto tácito que sostenía el imperio comenzó a romperse, no con espadas alzadas, sino con gestos de desobediencia silenciosa. ¿Qué ocurre cuando la fuerza invisible que mantiene a un imperio unido, la creencia en su inevitable grandeza, empieza a resquebrajarse? ¿Qué sucede cuando cada parte empieza a actuar por sí misma, convencida de que el todo ya no importa? La corrupción, como un río subterráneo, minaba las bases del sistema. Cargos públicos se compraban. La recaudación de impuestos se volvía ineficaz. La justicia, antaño celebrada como uno de los pilares de la administración Gupta, se vendía al mejor postor. Mientras tanto, el campo sufría. Las guerras en las fronteras interrumpían las rutas comerciales. Las cosechas, abandonadas en algunas regiones por la falta de protección militar, empezaban a disminuir. El pueblo, que había celebrado siglos de abundancia, ahora murmuraba en las plazas, desconfiando de una corte cada vez más distante y ensimismada en su propia magnificencia. Puede que pienses que los imperios caen por culpa de sus enemigos, pero más a menudo, los imperios caen porque dejan de creer en sí mismos antes de que el primer enemigo cruce sus fronteras. Los emperadores posteriores intentaron responder. Algunos fortalecieron sus ejércitos, otros reformaron los sistemas de impuestos, pero cada intento era reactivo, tardío, desesperado. No era ya un proyecto de renovación, era un esfuerzo de contención. Y en las fronteras, los hunos blancos, lejos de retroceder, avanzaban como una tormenta imparable. La ironía era cruel. Mientras el interior del imperio se desgarraba lentamente por su propia inercia, los enemigos externos no necesitaban invadir masivamente. Bastaba con presionar en los puntos débiles. Bastaba con esperar mientras el gigante se debilitaba solo. Y si la verdadera caída no ocurre cuando el enemigo derriba las murallas, sino cuando, desde dentro, dejamos de defenderlas? Así, el imperio Gupta, que alguna vez había sido un símbolo de orden, conocimiento y belleza, comenzaba a tambalearse. No porque no supiera luchar, sino porque había olvidado por qué debía hacerlo. Y cuando el hambre de poder y la indiferencia devoran desde dentro, no hay ejército, ni sabio, ni artista capaz de detener el colapso que se aproxima. Cuando los primeros jinetes hunos aparecieron en las fronteras norteñas, no llegaron como exploradores tímidos ni como diplomáticos portando tratados. Llegaron como la encarnación misma de la brutalidad. Llegaron como el presagio final que el imperio se había negado a ver. No eran como los ejércitos convencionales a los que los Gupta estaban acostumbrados. No respetaban ciudades, templos, acuerdos ni coronas. Su avance no era una guerra de conquista tradicional. Era una embestida de aniquilación pura. Destruían, saqueaban, exterminaban. No venían a gobernar sobre los escombros, venían a dejar solo escombros. Las provincias del noroeste fueron las primeras en sentir el golpe. Ciudades enteras, antaño vibrantes, quedaron en ruinas. Las caravanas dejaron de llegar. El comercio, el alma de la riqueza Gupta, se quebró como una vasija caída desde una gran altura. ¿Qué pasa cuando los muros que parecían invulnerables ceden ante un enemigo que no busca rendiciones, ni negociaciones, ni treguas? ¿Cómo reaccionan los imperios cuando entienden que su enemigo no desea gobernarlos, sino extinguirlos? El ejército Gupta, ya mermado por décadas de complacencia, no estaba preparado para una guerra de desgaste y terror. Algunos generales intentaron organizar una resistencia desesperada. Hubo batallas heroicas, escaramuzas sangrientas, defensas que costaron miles de vidas. Pero el imperio, como estructura, ya estaba demasiado fracturado para responder como una sola entidad. Los gobernadores regionales, viendo que la protección central era insuficiente, comenzaron a actuar por cuenta propia. Algunos firmaron pactos con los invasores para salvar sus propias tierras. Otros huyeron. Otros simplemente cayeron, sin siquiera lograr enviar un grito de ayuda a la capital. Puede que pienses que la traición es lo que mata a un imperio, pero la verdadera causa de muerte es la pérdida de fe colectiva.
Es cuando cada uno empieza a creer que solo puede salvarse a sí mismo. Mientras tanto, en el corazón del imperio, los reyes Gupta veían como el mundo que habían heredado se deshacía ante sus ojos. Las magníficas ciudades se volvían islas rodeadas de territorios caóticos. Las universidades, otrora centros de saber, cerraban sus puertas. Los templos, que antes recibían caravanas de ofrendas, quedaban abandonados bajo cielos que ahora solo anunciaban desesperanza. Y los hunos seguían avanzando. No tenían prisa. Sabían que no luchaban solo contra soldados, sino contra una civilización que ya había perdido su equilibrio interno. Atacaban, se retiraban, volvían a atacar. Cada embestida era como una ola que erosionaba aún más los frágiles cimientos del imperio. ¿Qué ocurre cuando un imperio se da cuenta de que su caída no será rápida ni gloriosa, sino lenta, humillante, irreversible? El imperio Gupta, en su esplendor, parecía haber tocado la eternidad. Pero ahora, en su agonía, recordaba al mundo una verdad brutal: ninguna civilización, por brillante que sea, está a salvo de la decadencia. Ningún poema, ningún tratado astronómico, ninguna sinfonía de sabiduría puede detener el avance del olvido si la voluntad de resistir se ha extinguido. La tormenta no había terminado aún. Pero para los Gupta, el amanecer ya no traía esperanza. Solo el lento, inexorable avance de su final. Cuando la tormenta finalmente se asentó, lo que quedó del imperio Gupta apenas era una sombra de su antiguo esplendor. No hubo un acto final heroico, no hubo un sacrificio épico que resistiera al paso del tiempo. La caída fue lenta, sucia, silenciosa. Las provincias más alejadas dejaron de reconocer la autoridad central. Reinos independientes comenzaron a surgir de los escombros, reclamando soberanía sobre territorios que apenas unos años antes habrían temido tan solo soñar gobernar. Los emperadores Gupta, acorralados, empobrecidos, vieron cómo su influencia se reducía a unos pocos kilómetros alrededor de sus ciudades fortificadas. La administración imperial, una vez un ejemplo de eficiencia y sofisticación, se desintegró en corrupción, nepotismo y desorden. Las rutas comerciales, las arterias de la riqueza y la cultura Gupta, quedaron bloqueadas o saqueadas. El comercio internacional, que había traído tanto oro y sabiduría al imperio, desapareció como un río seco. ¿Qué pasa cuando un imperio que una vez tocó las estrellas se ve reducido a mendigar su propia existencia entre ruinas? ¿Puede algo de su gloria sobrevivir cuando su estructura física ha sido destruida? El hambre golpeó a las ciudades sitiadas. Las universidades cerraron sus puertas, no por falta de ideas, sino por falta de seguridad y alimentos. Los sabios huyeron o cayeron en el olvido. El arte y la literatura, que antes florecían bajo el patrocinio de emperadores ilustrados, ahora languidecían sin protección ni audiencia. Y lo más devastador de todo, el recuerdo mismo de la grandeza Gupta empezó a desvanecerse en la memoria colectiva. Para los nuevos gobernantes, para los nuevos pueblos que habitaban las ruinas de sus ciudades, el imperio Gupta era poco más que un rumor, una leyenda lejana, una época dorada que se sentía tan irreal como un sueño. Puede que pienses que la historia siempre recuerda a los grandes, pero la verdad es más cruel, solo recuerda lo que el presente necesita. Y cuando un imperio cae, su legado depende de las manos de quienes sobreviven. Los hunos, satisfechos con su destrucción, no construyeron nada sobre las ruinas. No dejaron templos ni tratados, ni ciudades florecientes. De su paso quedó solo vacío. Así, el mundo que Aryabhata había iluminado, que Kalidasa había celebrado, que Samudragupta había conquistado, terminó no con un grito, sino con un murmullo. La caída del imperio Gupta fue una de las grandes tragedias silenciosas de la historia humana. No por la magnitud de su derrota militar, sino por la magnitud de lo que se perdió. Un modelo de civilización que equilibraba el conocimiento con el poder, la belleza con la estrategia, la razón con la fe. Y si el mayor peligro para toda civilización no son sus enemigos, sino su incapacidad de reconocer cuando ha dejado de merecer su propia grandeza, el imperio Gupta, alguna vez el faro de una civilización entera, se apagó. Pero algunas brasas, apenas visibles, siguieron ardiendo. Y esas brasas, algún día volverían a encender nuevas llamas. Cuando las ruinas del imperio Gupta quedaron finalmente en silencio, muchos pensaron que su historia había terminado, que su luz, como la de tantos imperios antes que él, se había extinguido para siempre.
Pero la realidad fue mucho más compleja, y quizás, mucho más poderosa. Porque no todo legado se mide en conquistas. No todo triunfo se escribe en mapas. Aunque el poder político de los Gupta se desintegró, su influencia cultural, científica y espiritual nunca desapareció del todo. Como raíces subterráneas que siguen vivas incluso cuando el árbol ha sido cortado, su esencia siguió latiendo bajo la superficie de la historia india, con el tiempo, del mundo. Las ideas de Aryabhata no fueron olvidadas. Su visión del universo viajó hacia el oeste, traducida y adaptada por los sabios del mundo islámico, que a su vez transmitieron ese conocimiento a Europa siglos después. Conceptos matemáticos como el valor del cero y el sistema decimal, nacidos en la era Gupta, se convertirían en cimientos invisibles sobre los cuales se construiría la ciencia moderna. Las obras de Kalidasa seguirían siendo representadas, copiadas, recitadas, inspirando generaciones enteras de poetas y dramaturgos no solo en India, sino en toda Asia. Los templos de piedra, aunque muchos quedaron abandonados, resistieron la prueba del tiempo, sus esculturas aún susurrando relatos de un mundo donde el arte era visto como una forma de sabiduría. ¿Qué ocurre cuando un imperio desaparece pero su espíritu sobrevive en las ideas que sembró? ¿Puede una civilización seguir viviendo, incluso cuando su poder político ha muerto? La respuesta, en el caso de los Gupta, fue un rotundo sí. Su legado formó parte del tejido de las civilizaciones que vinieron después. Inspiró a nuevos imperios, alimentó nuevas filosofías, modeló la identidad cultural de una región entera durante milenios. Mientras otros imperios solo dejaron ruinas de piedra, los Gupta dejaron ruinas, y también caminos. Ideas. Conceptos que seguirían viajando incluso cuando sus nombres se volvieran vagos ecos en los libros de historia. Puede que pienses que la historia pertenece solo a los vencedores, pero a veces, pertenece también a quienes siembran semillas que florecen mucho después de su muerte. El imperio Gupta cayó, pero en cada cifra que calculamos, en cada poema que recitamos, en cada templo que sobrevive al asedio del tiempo, su espíritu aún respira. A veces, la inmortalidad no se conquista con espadas, se conquista con luz. El imperio Gupta nos enseñó que la verdadera grandeza no siempre reside en la extensión de las fronteras ni en la duración de un reinado, sino en el impacto que una civilización puede tener sobre el alma de la humanidad. Durante siglos, el mundo los miró como un modelo de lo que la civilización podía alcanzar, ciencia que rozaba los secretos de los cielos, literatura que tocaba los abismos del corazón humano, arte que convertía la piedra en susurros de eternidad. Su caída fue una tragedia, sí, pero una tragedia que no destruyó su legado. Solo lo dispersó, como semillas arrastradas por un viento invisible. Hoy, sus fórmulas aún laten en nuestros cálculos. Sus versos aún vibran en los escenarios del mundo. Sus visiones del cosmos siguen desafiando nuestra imaginación. Y sus enseñanzas nos susurran una advertencia urgente. ¿Qué precio tiene el olvido? ¿Cuánto de lo que somos hoy puede desaparecer si no protegemos no solo nuestros logros, sino también nuestra voluntad de aprender, adaptarnos y resistir? Existe una posibilidad real de que no aprendamos nada, de que repitamos el error de creer que las edades doradas son eternas, de que, cegados por nuestro propio resplandor, no veamos las grietas que crecen en el mármol de nuestras civilizaciones. Pero claro, si aprendemos, si elegimos recordar, si decidimos no rendirnos ante la complacencia, tal vez podamos construir algo que no solo brille, sino que perdure. El imperio Gupta cayó, pero su eco aún nos habla, y tal vez, solo tal vez, aún estemos a tiempo de escuchar.